Ya, tanto tiempo sin vernos. Eh, ¿Cómo van sus clases? ¿Cómo va el semestre? Ya que a poquito. Van bien las clases con el profe, pero el semestre está un poco, bueno, como siempre al final del semestre. Un poco ultraviolento. Sí, sí, yo diría que sí. Ya. Eh, ¿Y a ti? ¿Cómo te va? entre resfrío y entregas de trabajo, ahí nomás. Chao. Ojalá te origues más. Sí. Eh, Cuéntenme así como a grosso modo qué han visto con el profe Víctor y qué han entendido y qué no han entendido. Por favor. Yo ya hablé con el profe, pero igual quiero escucharlo desde sus bocas. O sea, desde sus perfiles. Cuenten. Em, Últimamente hemos visto lo de los frames. Ya. Estuvimos graficando los frames, graficamos la energía también del frame. Ujú. Y por otro lado vimos la transformada discreta de Fourier. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Hola Diego, mira, ahora que Rafael habló, me acabo de dar cuenta que sí me surgió una duda en el momento que lo vimos en clase, y era respecto a la energía de un frame. Ya. Eh, no, esa parte no la entendí, simplemente apliqué la fórmula. Ya, a ver, déjame ver si tengo el cuadernillo abierto. Eh, sí, sí, aquí está. Voy a compartir pantalla para que podamos ver el cuadernillo, este que enviaron ustedes por Slack. Ya, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, aquí está la celda eh, de la energía. Sí, esa misma. Entonces aquí tenemos, por cosa de escritura, que es la matriz de los frames al cuadrado, ¿cierto? Claro. Y justamente esa parte es la que no entiendo, por qué cada elemento va al cuadrado. Supongo que tiene que ver porque creo que, creo que lo dijo el profe Arena en fundamento, que la presión era igual, o sea, era proporcional a... o sea, la presión en sí no era energía, entonces la presión al cuadrado sí es como energía, más relacionado con la intensidad. Claro, es más relacionado a la intensidad. Ah, ya, o sea, venía de ahí la cosa, que Sí, no, no lo había relacionado tampoco, pero claro, ahora que lo dice, sí. ya. Eh, Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosa que estemos conversando? Cristian, Leandro, ¿alguna duda? Todo, cualquier cosa, chicos. No tengo mucha duda, yo creo que no tengo duda de lo que hemos pasado, pero sí tengo duda de algo que el profe dijo que íbamos a hacer. Ok.
Continúa. Sí, que dijo que a una ventana eh, de, claro, a una ventana le íbamos a aplicar la transformada. Ujú. O sea, no, perdón, era como un parámetro para, y no recuerdo cómo explicarlo, pero dijo que era como multiplicado por uno y dijo que después esa ventana se iba a multiplicar por un parámetro que le iba como a castigar o algo así. Y eso no entendí muy bien para qué. ¿No se referirá a la normalización? No era eso. Ya, no es la normalización. Mm. Voy a intentar buscarlo para ver si lo puedo Ya. explicar mejor. Los otros, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que comentar, algo que no haya quedado tan claro? Esta ayudantía más que nada es como para resolver dudas y para ir afirmando la base de lo que va a ser la tarea final, que básicamente es una extensión de este código que ya tienen y poder aplicarse a más de un audio. Eso es lo que busca el profe. Que este mismo código ustedes lo ordenen, lo dejen compacto y que lo puedan utilizar para audios de diferente procedencia, ya sea un audio que contenga voz, un audio que contenga sonido natural, que contenga música, lo que sea, sonido sintético. ¿Alguna consulta, chicos? ¿En serio? ¿O están y no están? Diego, ahora justo que está mostrando en pantalla, se me fue preguntarle varias veces al profe en clase, cuando ocupamos la función int de nframes en la celda 17, la ocupamos varias veces porque daba problemas al ocupar nframes Ya. sin la función int. Lo que pasa es que aquí, cuando se define nframes, estamos ocupando nfloor. Que nfloor lo que hace es redondear este número al entero menor más cercano. ¿Qué quiere decir eso? Que si este número me da 7,4, la función numpyfloor lo va a tirar a 7,0. Pero el problema está en que esto de aquí estáis creando una matriz. Entonces necesitáis números fijos, números enteros. Tú no puedes tener una matriz de 5,40.5.7. No podéis tener decimales dentro de una dimensión. Entonces lo único que hace este int es pasar de 7,0 a 7 a secas. Es una cosa de sutileza del lenguaje matemático. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Hola Diego, Hola, ¿me hola. escucho? Sí, sí. Yo quería preguntar si es que podía ser posible como, eh, si es que podía hacer un resumen de lo que, porque la verdad yo igual le faltaba, entonces, o sea, estoy viendo los videos, pero si es que si tú podrías explicar como rápidamente como las celdas, de qué se trata más que nada, no como paso por paso.
No es igual, no puedo ejecutar este cuadernillo porque no tengo el audio base, no tengo el Lord Mary Head, No, sí, pero puedo ir explicando. porfa, gracias. Y también aprovecho de enseñar algo que les va a servir para la tarea. Entonces, ocupemos esto de aquí. Entonces, bueno, partamos del principio. Aquí están todas las librerías que vamos a trabajar. NumPy, ya la conocen. Matplotlib, ya la conocen. Esto es relativamente nuevo, a comparación de lo último que habíamos hablado. SciPy FFT. Básicamente es un módulo dentro de SciPy para poder hacer cosas relacionadas a la transformada de Fourier, a la transformada rápida. SciPy Webfile, sí, eso está visto. FFTPack es casi lo mismo que el módulo FFT. Aquí tenemos la transformada inversa con IFFT. Estos Matplotlib ticker son para que los tick de la figura, así como los índices de los ejes, tengan diferentes formatos. Acá abajo tenemos PyAudio y Wave, que son librerías de sonido en general. Hay Python Display, que es una librería propia de Jupyter Notebook, que sirve para mostrar contenido interactivo, audiovisual. Y la librería Mat, que básicamente sirve para hacer operaciones matemáticas más precisas o tener variables como pi, como exponencial y esas cosas. Entonces, en esta primera celda, lo que hacemos es, se define el nombre del archivo, se lee y se obtiene la frecuencia de sampleo y el arreglo con con todas las amplitudes por muestra del audio. Y luego aquí se normaliza para que en vez de estar entre menos x y x, esté entre menos 1 y 1. Luego aquí tenemos, se definen unas variables que son, por ejemplo, el largo de la señal, para que quede guardado como una sola variable, el porcentaje de traslape que se va a ocupar por ventana, el tamaño de la ventana, cuánto tiempo va a significar una ventana y la cantidad de ventanas que vamos a tener por el audio. Y luego un vector tiempo. Si se fijan, escribir estas 5 líneas por cada audio que quieran hacerle este proceso, van a tener, esto se va a ir multiplicando por 5 todo el rato. Entonces lo que podemos hacer es definir una función. Y aquí, por ejemplo, vamos a definir el número de ventanas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos nuestra señal que queremos ventanear. Hasta ahí obvio. Luego necesitamos el traslape que queremos definir. Luego el tamaño de la ventana. Y esas 3 variables. Ah, y la frecuencia de empleo. Igual esa iría mejor aquí al principio. Entonces, con estas variables, hacemos dos puntos y armamos el cuerpo de esta función, el cual va a ser largo igual len de x tiempo
ventana igual esto de acá abajo. Y nFrames. Y le vamos a decir que esto nos retorne de estas tres variables que acabamos de definir. ¿Cuáles nos sirven y cuáles no nos sirven? ¿O nos sirven todas? La que sirve NFrames. Ya, entonces de aquí recuperamos nFrame. Entonces, usted en vez de estar escribiendo todo el rato esto por audio, solamente tienen que llamar a esta función y la función les devuelve esto. Como si fuese una función de NumPy. Y así lo pueden hacer con cualquier función que ustedes crean que tiene un cuerpo demasiado grande. Por ejemplo, esto de la energía. A esto de la energía, ustedes deberían darle solamente la matriz de frames y el número. La matriz de frames no deberían darle nada más. Y eso les debería calcular la matriz de energía. ¿Se entiende la utilidad que tiene definir una función? Básicamente es para que el cuadernillo se vea más limpio. Entonces, por ejemplo, lo ideal sería, en una primera sección, ustedes llaman a todas las librerías de estas que ya existen, luego ustedes definen las funciones que quieren utilizar y de ahí en adelante, ustedes colocan así como una sección en Markdown y le colocan, aquí empieza el código. Y de aquí en adelante solamente resultados. Y ahí el código se va a ver más limpio, van a ganar tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, Bacán. Entonces continuemos con el código que estábamos viendo. Entonces primero vamos a prealocar, que sí, ¿cómo se dice? Nuestra matriz de ventanas. Entonces, ¿por qué necesitamos prealocarla? ¿Alguien me puede decir, justificar el por qué? Porque em, no puedo llegar y cortar la señal y listo. O sea, personalmente lo entiendo porque el Python no sabe dónde colocar esos vectores si no lo defines antes. Es que podríais definirlo en el momento en que estáis cortando. Mientras vais cortando, vais acumulando en una variable nueva. En cambio, aquí estáis prealocando. ¿Qué quiere decir prealocar en vez de acumular? Que en la prealocación tú le dices que ya tienes un espacio determinado, una dimensión determinada, en donde van a quedar guardadas tus ventanas.
veamos un caso sencillo en donde nuestra X es un vector del 1 al 10. Ah, ya. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que nuestro largo de ventana sea 4? No, me corrijo mejor, 6. Bueno, en este caso no hay no hay tasa de muestreo. ¿Qué pasa? ¿Cómo quedarían mis ventanas? Armemos ventanas de tamaño 6 con 50% de traslape. Mi ventana 1 quedaría de dónde hasta dónde. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Mi ventana 2 quedaría Del de dónde a 4, dónde. del 4 al 9. Ok. ¿Y mi ventana 3? ¿De dónde a dónde quedaría? Esta ventana ya no alcanza a formarse. Exacto. Ahí está, ahí está Claro. el por qué necesitamos prealocar. Pero díganme, ¿de dónde hasta dónde iría? Entonces, iría desde el... Del 7 al 12. Ya, pero no tenemos ni 11 ni 12. Claro. ¿Qué pasa con esta matriz? No coinciden las dimensiones. Mm. Entonces, ¿qué se hace? Se hace cero padding. Se rellena con ceros. Para que la matriz sea de una dimensión regular. O sea, para que simplemente sea una matriz, si no, no se puede formar. Y ahí, entonces ahí nos quedaría una matriz de 3 por 6. En este caso. Entonces, esta es la razón de por qué nosotros necesitamos prealocar. Porque corremos el riesgo de que la cantidad de muestras que nosotros tenemos en nuestra señal no nos alcancen para un número exacto de ventanas. Y esa es la misma razón de por qué necesitamos aquí ocupar un floor. Estamos redondeando números enteros para que se puedan crear matrices. ¿Se entiende? Sí, Ya. ahí sí se entiende bien. Sí, también me quedó claro. Entonces, Lo otro también, una duda que me surgió, ujú, que es cuando, cuando creas vectores o arreglos, no entiendo muy bien cuando el Python hace la diferencia entre una fila y una columna, como en este caso el F1, F2 y F3, no sé si son filas o columnas, o simplemente es un arreglo. esto es simplemente una lista, de hecho. Esto es una lista. No alcanza a hacer un arreglo. Y el X,
Este X es un arreglo de NumPy. Un NumPy array que se dice, que se llama. Ya. Entonces, bueno, lo de los tipos de objetos surgen de la misma razón del por qué necesitamos que esto sea un entero. Existe el objeto entero, que es un número cerrado, 1. Existe el flotante, que la gente o sea, todos sufrieron con lineal y todos sufrieron con método. Ahí está el flotante, el 1.0000000. Ese es un número flotante. Luego tenemos una lista, un conjunto de objetos. Puede ser una lista de enteros, una lista de flotantes, una lista de objetos en general. Puede ser entero, flotante, carácter. O sea, aquí el carácter no se llama carácter, aquí se llama un string. Me acuerdo, un string. Eso es un carácter. Entonces, ¿qué otro tipo más de objeto tenemos? Tenemos un NumPy array. Un NumPy array puede ser vector o matriz. Podemos tener un diccionario. Podemos tener un booleano. Booleano es verdadero o falso, nada más. Como lo vimos en la creación de... Perdón. Como lo habíamos visto en la creación de los escalones unitarios. Ahí ocupábamos nosotros booleanos. ¿Se entiende eso de los diferentes tipos de objetos? Sí, sí, Bacán. ahí sí. Entonces, nosotros para poder crear esta matriz de ventanas, necesitamos que sean un número cerrado, más allá de que si el vector es o no es entero. Entonces, por eso se crea esta matriz de ceros. ¿Y por qué de ceros y no de unos o de números basura? Porque después necesitamos sacar valores como la energía, la transforma de Fourier. Y si nosotros añadimos cualquier cosa que no sea el neutro aditivo, nos va a empezar a arrastrar error. Por eso se llena con ceros. ¿Eso se entiende? Sí, Bacán. Entonces aquí ya tenemos nuestro espacio de tamaño de ventana, o sea, de tamaño de ventana, coma, cantidad de muestras. Entonces, nuestra primera variable es tamaño de ventana y esta es cantidad de ventanas. Entonces, a comparación de esto que tenemos aquí, esto debería haber quedado transpuesto. ¿Qué quiere decir eso? De que este 1, 2, 3, 4, 5, 6 debería ser hacia abajo, no hacia la derecha, para que mantenga esta misma relación de tamaño de ventana, coma, número de ventanas. ¿Sí? Filas, coma, columnas. ¿Leandro se entiende? ¿Quiere alguna consulta? No, por ahora todo claro. Bacán. Y entonces lo que hacemos ahora es tomar nuestra señal, nuestro X, e ir traspasándolo de, de nuestro, o sea, traspasándolo hasta hacia nuestra matriz de frames. Entonces, manteniendo nuestro ejemplo, que es del 1 al 10, con tamaño 6, tenemos una cosa de 6 por 2, como habíamos dicho. ¿Por qué es de 6 por 2?
Aquí hay que tener cuidado que se están omitiendo muestras. ¿Por qué tú tienes un -1 aquí? Entonces ahí tenemos un de 6 por 3. No sé por qué estaba ese -1 ahí. Ahí tienen que tener cuidado. Entonces, aquí rellenamos con nuestra matriz y nos dice que no se puede broadcasting, o sea, no se puede como reajustar la dimensión de 4 a 6. El profe pasó por alto esta parte del 0 padding. Ya. Si se fijan, aquí estamos teniendo un problema de dimensiones, ¿cierto? ¿Me siguen? Porque Sí, era lo que decíamos recién de que nos falta el 11 y el 12. Sí, Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Se hace 0 padding, aparte de hacerse a la matriz, se hace a nuestro vector X. Entonces hacemos un X pad que va a ser igual a numpy ceros. Y ahora en vez de ser largo ventana, en vez de por un entero, o sea, coma un entero, el entero del número de ventanas ahora es un por el entero del número de ventanas. Para así obtener el total de valores que hay acá adentro. Entonces, ¿de qué largo debería ser nuestro XPad? Chicos, Pero no entiendo por qué el XPath. porque estamos viendo lo que nos pasó aquí, que estamos teniendo un problema de dimensión, Ujú. de que nosotros queremos rellenar la última ventana con estas muestras que nos faltan, con este 7, 8, 9, 10. Ah, ya. Pero nuestra Es que ventana no es de 4, es de 6. sí, mira, lo que pasa es que con el profe al menos, el profe quería que la muestra que no tuviera 6, o sea, la ventana, el frame que no tuviera las 6 muestras o la cantidad de la ventana, se omitiera. Y que ahí estamos perdiendo información, pues. Claro, pero al menos eso es lo que le entendí yo y creo que le entendimos. Ah, ya, entonces ese fue el consenso del profe, de que da lo mismo las últimas muestras, básicamente. Claro, Sí, de que sí, si había una ventana que no alcanzaba a completarse, que la omitiéramos. Y por eso esa fórmula del -1 funcionaba para ese caso. Ya, ok. Me hubiesen señalado eso desde un principio. Sí, es que yo no entendía mucho porque ya, ahora sí, caché. Ya. Entonces las últimas muestras se van a la basura, literal. Claro, sí. Entonces no necesitamos hacer un XPad. Entonces nos quedamos con algo de 6 por 2. No sé si Cristóbal entendió lo mismo. sí, sí. Es que claro, aquí está mi dilema, que si estábamos inicialmente con una señal que iba del 1 al 10, nos estamos quedando sin el 10. Claro, sí, pues ese era el tema. Pero al menos sí Pero lo. ahí le voy a consultar al profe, pero les creo. Porque si Vale. este es el cuadernillo que ustedes estaban viendo en clase y tenía el -1 y les funcionaba, era porque algo estaban haciendo consciente. Ujú. Ya. Entonces, aquí lo único que están haciendo es graficar una ventana. ¿Sí? Claro. Aquí están dibujando todas las muestras
que están en la ventana frame, que en este caso es la ventana 7. Por ejemplo, nosotros podríamos dibujar la 2. A ver, no tengo importado Matplotlib, pero no importa. Pero se entiende qué es lo que va haciendo este código, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta acá, Cristian? Sí, sí, estoy entendiendo. Ya, bacán. Ya. Aquí empezamos con otra parte, que es la energía. Que no me acuerdo quién era el que consultaba al principio de clase. Cristóbal, parece. O Tomás. No me acuerdo quién fue tirando los dedos. Sí, había preguntado. Ya. Cristóbal. Sí, primero hacemos lo mismo. Prealocamos un vector con ceros para poder almacenar nuestro vector de energía. Y luego decimos que nuestra energía va a ser igual a nuestra amplitud al cuadrado. ¿Sí? Eso estamos diciendo. Porque recordar que en matriz frame lo que se guardó eran las ventanas. Que no se le hizo, que el único procedimiento que se les hizo fue la normalización. ¿Me siguen? Claro, sí. Entonces, una vez que pasamos de amplitud a energía, sumamos todas las muestras de la ventana. O sea, de cada ventana. Y nos quedamos con que va a haber una energía total por ventana. Y luego esa energía se normaliza y printeamos su dimensión para que nos coincida con el número de ventanas. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, Luego, nosotros aquí estamos definiendo un umbral del 80%. Que todas aquellas muestras que superen el 80%, que se impriman en pantalla para saber cuáles son las que están más activas. ¿Qué ventanas contienen la mayor cantidad de energía? ¿Sí? Hasta acá, ¿alguna consulta? Benjamín, Cristian, Kiara, ¿alguien? ¿Consulta? Cualquier cosa, chicos, cualquier cosa. No, yo creo que no tengo duda hasta ahora. Bacán. Ya, entonces en este siguiente ejemplo estamos graficando la energía por frame, por ventana de tiempo. Y luego acá abajo estamos graficando la señal. Si se fijan, la curva de la energía mantiene más o menos bien el comportamiento general de la onda. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Bueno. Luego aquí se arma un vector de tiempo, pero con referencia a la cantidad de ventanas. Para que cada ventana tenga su instante de tiempo relacionado. Porque si se fijan, acá arriba estamos con frame y acá abajo estamos con tiempo. Entonces no podemos llegar y superponer estos dos gráficos en un mismo plano. Entonces eso es lo que se hace acá. Y a continuación se superponen estos dos. Y ahí tenemos la señal con nuestro vector de energía superpuesto. Y queda como una especie de manto
de envolvente. Diego, ¿me podrías volver a explicar la celda anterior, la 20 creo? Que eso Sí. no entendí muy bien cómo calculamos el tiempo de cada frame. Ya. La cosa es que largo X, si te acuerdas cómo estaba definido arriba, era la cantidad de muestras que nosotros tenemos en nuestra señal completa, ¿cierto? Sí, que eran hartas, eran como 48.000, no me acuerdo. Y acá tenemos nuestra frecuencia de muestreo, de sampleo. Entonces vamos a iniciar desde 0 hasta el término de nuestra señal, pero dando saltos, o sea, pero con n frames saltos. Entonces, por ejemplo, a la ventana 1 se le asocia el instante 0 y a la ventana 423 se le asocia largo X sobre fc rate. Y todas las que van a estar entre medio van a estar separadas van a estar separadas linealmente, de modo que lleguemos de aquí hasta acá. Y así es como se asocia el número del frame con un instante de tiempo en particular. O ¿Sí? sea, el largo X dividido en fs rate sería el tiempo total de... El tiempo total de la señal. Ya, ya, ahí sí quedó claro. Gracias. Y luego el gráfico se plotea la señal sola. Se le pone play. Y aquí se hace el procedimiento completo, pero con una señal de juguete, como lo estamos viendo recién. ¿Se entendió el código, cierto? ¿O quedó alguna duda? Si, Sí, se ahí me not- quedó claro. si ven este ejemplo con estos valores de juguete, aquí pasó lo mismo. No quedamos con el 100 o con el 10 elevado al cuadrado afuera de nuestra matriz de energía. Lo omitimos. Y eso se podría solucionar con lo que tú estabas ahí diciendo, Con el ¿cierto? zero pad, sí. Ya. Pero por cómo el profe está llevando esta versión del ramo, lo estamos viendo sin zero pad. Estamos ignorando las últimas muestras. Porque igual, si lo piensan detenidamente, ¿dónde está el lápiz? Aquí. Las ventanas con las que estamos trabajando son rectas. ¿Sí? Entonces, ahora les faltaría a ustedes, como próximo desafío, el siguiente problema. De que, ok, esta es mi ventana 1, hasta aquí ningún problema. Esta es nuestra ventana 2, ningún problema. Pero, como estamos con traslape, estas muestras de aquí son las mismas que estas de aquí. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, Claro. Sí, sí. Entonces, si nosotros queremos graficar como la energía, como lo estamos viendo recién, como una especie como de continuo, nos va a pasar lo siguiente. Vamos a tener nuestra ventana 1, nuestra primera mitad de la ventana 1, nuestra segunda mitad y primera mitad de la ventana 2,
y la segunda mitad de nuestra ventana 1. Vamos a tener toda esta información 2 veces. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se hace un ventaneo, que se llama. Y lo que hace ese ventaneo es a esta señal, o sea, a cada ventana la suaviza. Suaviza cada ventana. Para que cuando se vayan a unir, quede como si no hubiese pasado nada. Seguimos respetando el total de la energía. Ese es parte de su próximo desafío dentro de la tarea. Ah, ya, ya. Esa es la lógica. Eso es lo que eso es lo que te había consultado en un comienzo y ya, ahora sí me quedó claro por qué. Sí, es un procedimiento de ventana. Ujú. Sí, los más comunes son Hamming, Hanning. Sí, esos dos son los más comunes. Ya después se puede aplicar una especie de ventana sigmoide o, o logarítmica. Pero los más comunes son Hamming y Hanning. Y para favor de nosotros, tanto SciPy como NumPy contienen estas funciones. Entonces después cosa de nosotros aplicar la ventana, esta Hanning o Hamming a cada ventana y después se le aplica la transformada de Fourier a la matriz completa nomás. Y así se va a respetar la energía. ¿Se entiende? Sí me quedó claro. ¿Los demás entendieron? Sí, también por acá. Sí, sí. Entonces la idea es que igual vayan leyendo un poco de eso. ¿Leandro se entendió? Sí, quedó bien claro. Ya. Cristian, ¿se entendió cómo funciona en general el código, cierto? Sí, sí. Bacán. ¿Quedó alguna otra duda? ¿Cualquier otra duda? ¿Todo sirve, chicos? Diego, una consulta como más de Python. Cuando uno hace la definición de función, Ujú. uno después la puede asignar a una variable. Por ejemplo, ya hiciste la función de suma, ponte tú. Y después ponerle, no sé, po, x igual a suma de los argumentos y que se aloje como en otra variable. O ahí entra en conflicto Por ejemplo, tú el dices Python. que pase lo siguiente. Por ejemplo, que n sea igual a num frame. Claro. Es que para eso es la función, po, para que tú puedas hacer eso. ¿Cachai? Porque ponte en el caso de que ya le adelantaba que el profe les quería hacer como varios audios. Entonces no vaya a estar escribiendo esto por cada audio, po. Es una pérdida de espacio. Entonces tú lo que vayas a hacer es definirlo una sola vez y después tú lo llamáis. Pues entonces aquí vaya a tener, por ejemplo, señal 1, coma, frecuencia de sampleo 1, coma, traslape, que este va a ser como casi igual en todos, y largo ventana. ¿Cachai? Entonces tú ya metiendo este vector, tú ya obtenís de vuelta esto. Porque eso fue lo que tú le pediste a la función, que te retorne el número de ventanas. Ah, ya. Bueno, bueno. Muchas gracias. ¿Cachai? Es una cosa como para ahorrar espacio.
Oye, y quizá, no sé, Leandro no se refería quizá como utilizar num-frames también dentro de la definición de la función, donde por ejemplo dice n-frames, como usar los mismos nombres. A lo mejor eso, igual eso no debería ocurrir, pues cierto, no, ahí sí habría como un problema de variable o de nombre, Claro, la idea es de evitar que definición. la idea es evitar que los nombres de las variables dentro de la función sean igual a los de afuera, porque si no eso va a generar conflicto. Va a decir que estás mencionando algo que no ha sido definido previamente. Ya, ok. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Benjamín, Cristóbal, ¿todo claro? Sí, creo que sí. Ese creo que sí no me convence. ¿Qué pasa? ¿En dónde no quedaste tan seguro? ¿En la parte de la energía? ¿En la parte del recorte de ventanas? O sea, solucioné las dudas que tenía. O Ya. sea, hoy día era más que nada el tiempo de los frames, la- ese vector, pero ya me dijiste por qué y quedó claro. Ahora no sé la parte del lo que nos falta por hacer, así que eso tendré que verlo en la clase. Ok. Pero el dibujito que les hice al final, ¿se entendió? Así como de lo que se viene a hacer, de lo que tienen que hacer ahora. Sí, la idea sí. Ya, tienen que mantener la idea, si eso es lo importante, de que tienen que ajustar un poco la ventana porque si no van a haber instantes de tiempo donde está el traslape, en donde va a haber información duplicada y eso se va a ver después en el gráfico de la FFT, porque van a haber instantes de ventana que va a estar como mucho más alto a comparación del resto de la información. Entonces, para evitar eso, es que se hace se le da la forma a la ventana. Oye, Diego, Ujú. y en este, o sea, en este código no está aplicado eso, No, ¿cierto? no está aplicado todavía. Y podrías mostrar, o si cacháis dónde está como esa parte, o no sé, en el gráfico, el aumento de energía. Lo que pasa es que en el aspecto, en el gráfico de energía, esto no se va a apreciar la duplicación de energía. En donde se va a apreciar es cuando ya estemos trabajando energía versus espectrograma. Porque la transformada de Fourier es la que va a interpretar esto como como que hay más energía de la que debería haber. Ah, ya, ok, ya. Sí, ese es el detalle. Porque nosotros lo que le pasamos a la transformada de Fourier son ventanas. Y esto va calculando va cambiando de plano, de temporal a espectral, con referencia a las ventanas. Y después une. Y al momento de unir, es donde va a decir, esta cola del frame 1 va junto con, con el inicio del frame 2. Y ¡pum! Va a tirar eso para arriba. Y vamos a tener más información de lo que necesitamos. O sea, corrijo. La información que vamos a tener va a estar duplicada. Entonces no nos va a servir. ¿Sí? Sí, comprendo. Bueno. Kiara, quedó todo claro, ¿cierto? ¿O faltó algo? Sí, por ahora yo creo que sí. Ya.
algo que quieran dejar como pendiente para una eventual próxima ayudantía, así como la última que se viene. Porque no sé, a todo esto, ¿cuándo terminamos el semestre? ¿En una semana más? ¿2 semanas más? ¿Cuánto? Yo tenía entendido que como la última clase o el último día de clase era el 9, pero yo por lo menos tengo prueba toda la semana, entonces no sé si es que No, seguirán clase. yo hablo de clases, por eso pregunto. Entonces, algo que quieran dejar como pendiente para preparar. Quizá el tema de las funciones a las ventanas, Ya. O sea, una vez que ustedes lo vean en clase, después nosotros acá repasarlo. claro, y quizá hacer, porque dijiste que habían más de una función, Claro, eso es lo otro que podríamos ver, los tipos de ventana que hay. claro, Porque lo más probable es que el profe lo haga trabajar con Hamming. con una. Sí, dijo Hanig en la clase algo así. Ya, Hamming. Ok. Entonces sería repasar ventanas y ver otros tipos de ventanas. Ok. ¿Qué más les Ujú. gustaría ver? Que les vaya revisando cómo van con sus trabajos, así como personalizados, pareja por pareja. Los Sí, yo separamos por igual, grupo igual que las otras veces y les voy haciendo como una revisión un poco más personalizada. ¿Les parecería? ¿No les parecería? Sí, yo creo que sí, podría ser. Sí, podría ser, pero ¿para cuándo? Porque aún el profe no ha detallado el trabajo, entonces no me ha comenzado a trabajar. Ya. No, pero con el hecho de que tengan este cuadernillo ya significa que han avanzado. Ya, ya. Porque como les digo, el trabajo final es como la segunda parte de esto que ya está, Ah, ya. que es aplicar ventana, aplicar la transformada, obtener resultados, seleccionar algunas ventanas de interés, comentarlas, analizarlas y documentar. Eso es a muy, 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 muy grandes rasgos lo que es el trabajo. El profe después les va a dar con más detalle. Ya, ok. Entonces, no habiendo más consultas, yo dejaría la ayudantía hasta aquí. ¿Les parece? ¿O alguien más tiene alguna duda, alguna consulta más personalizada? ¿No? Chicos, no, yo creo que estamos bien. Sí. ya pues. Entonces, cuídense, estudien, tomen agüita, estamos al habla.